Hola, vamos a ver en este vídeo cómo se deduce el tipo de compuesto inorgánico si nos dan su fórmula. Bueno, pues este es el esquemita que he preparado para que os resulte más fácil deducir a partir de una fórmula de un compuesto el tipo de compuesto al que pertenece. Fijaos, lo he redactado en forma de preguntas secuenciales. Primero nos plantearíamos esta pregunta: ¿cuántos elementos se combinan? Hay tres posibles respuestas, pues dependiendo si la respuesta es 2, 3 o 4, ya sabemos, hacemos ya como un primer filtro. Si la respuesta es 2, se trata de un compuesto binario; si es 3, un compuesto ternario; y si es 4, un compuesto cuaternario. Vamos a suponer que me dan la fórmula, pues no sé, O3Cl2. Pues me planteo la primera pregunta: ¿cuántos elementos se combinan? Pues cuento los símbolos de los elementos. Hay 2. Pues si la respuesta es 2, es un compuesto binario. Cuando la respuesta es esta, me planteo esta segunda pregunta: ¿aparece el oxígeno en la fórmula? Dependiendo de si aparece o no, el camino es si sigue por un lado o por otro. Pues, ¿aparece el oxígeno? Sí aparece. Si la respuesta es sí, hay tres posibilidades. Puede ser un óxido, un peróxido o un haluro de oxígeno. ¿Cuál de las tres es? Pues sigo por aquí, por esta línea. Tercera pregunta: ¿aparece el oxígeno a la izquierda? Depende de si sí o no, es un compuesto u otro. ¿Aparece el oxígeno a la izquierda? Sí. Pues como la respuesta es sí, es un haluro de oxígeno. Ya sé que es un haluro de oxígeno, ¿vale? Ahora, ya exactamente el nombre de un haluro de oxígeno a partir de la fórmula lo explico en otro vídeo. Bien, vamos a suponer otro compuesto. Na2O. Pues de nuevo, nos planteamos una primera pregunta: ¿cuántos elementos hay en la fórmula? Hay el símbolo del sodio y el del oxígeno. Como hay 2, pues ya es un compuesto binario. Siguiente pregunta que me planteo: ¿aparece el oxígeno? Pues sí. Entonces sigo por aquí. ¿Es óxido, peróxido o haluro de oxígeno? ¿Aparece a la izquierda? No, aparece a la derecha. Como la respuesta es no, hay estas dos opciones: ¿es un óxido o es un peróxido? ¿Y cómo sé si es un óxido o un peróxido? Pues ya, si era una de estas dos opciones, me planteo esta cuarta pregunta: ¿el oxígeno actúa con -1? Si es sí, es un peróxido, y si es no, es un óxido. ¿Y cómo sé con qué actúa el oxígeno? Pues tengo que hacer la siguiente cuentecilla. Encima del símbolo de cada elemento escribo el número de oxidación con el que actúa el elemento. El oxígeno solamente puede actuar con +1 y el oxígeno pues no lo sé, porque puede actuar en unos compuestos actúa con -1 y en otros con -2. Pues le pongo una X. Ese número de oxidación es como la carga que adquiere un átomo de cada uno de estos elementos químicos cuando da o recibe electrones al combinarse con otro átomo de otro elemento químico para formar un compuesto y tener la configuración de gas noble. Bueno, pues la carga total de esta molécula, porque es una molécula y no es un ion, tiene que ser 0. Así que decimos la carga de la molécula tiene que ser 0. Pero ¿cuánto vale la carga? Pues si hay un átomo de oxígeno y cada uno de ellos tiene carga X, pues la carga que aporta el oxígeno es 1 por X. Más la carga que aporta el sodio es +1 y hay dos átomos, pues 2 por 1 más 2. Bueno, pues si es X más 2 pero tiene que valer 0, es que X más 2 tiene que valer 0. Por tanto, la X vale -2. El número de oxidación del oxígeno en esta fórmula, en este compuesto, es -2. Y esto, como me dicen, ¿actúa con -1? Si actúa con -1 es un peróxido, y si no, si la respuesta es no, es un óxido. Luego, este compuesto es un óxido. Vamos a otro ejemplo. CaO2. Pues de nuevo, nos planteamos todas las preguntas. ¿Cuántos elementos se combinan? Hay símbolo de un elemento, símbolo de otro. La respuesta es 2. Es un compuesto binario. Siguiente pregunta, porque tengo que seguir por aquí. Compuesto binario. ¿Aparece el oxígeno? Sí. Como aparece, es uno de estos tres. Seguimos por aquí. Siguiente pregunta. ¿Aparece el oxígeno a la izquierda? No. Como la respuesta es no, ¿es un óxido o es un peróxido? ¿Y cuál de los dos es? Pues tengo que plantearme esto. ¿El oxígeno actúa con -1? Pues tengo que determinar el número de oxidación, y una vez que lo haya determinado, si es -1, si es sí, es un peróxido; si es la respuesta es no, es un óxido. Pues hago lo mismo de antes.
El calcio actúa con +2. El oxígeno, pues no lo sé. Puede actuar con -1 o con -2. Pues determinamos la carga de la molécula. Tiene que ser 0. ¿Pero cuánto vale? Pues tengo 2 átomos de oxígeno, cada uno de carga X, pues 2X. Y tengo un átomo de oxígeno, cada uno de ellos con carga +2, pues la carga de esto será 2 por X más 1 del calcio por 2, 2. Estas dos cosas tienen que ser iguales, luego 2x más 2 tiene que valer 0, por lo tanto 2x es -2. Por lo tanto, la x vale -1. Aquí el oxígeno actúa con -1. Como el oxígeno actúa -1, la respuesta es sí, es un peróxido. PaO2 es un peróxido. Otro ejemplito. Nos dan una fórmula y nos preguntamos ¿cuántos elementos se combinan? 2, sodio e hidrógeno. La respuesta es 2, compuesto binario. ¿Aparece el oxígeno? Pues no, no hay aparece el oxígeno. Sigo entonces por aquí. Puede ser un compuesto binario del hidrógeno, es decir, un hidruro o una sal binaria. Para saber cuál de los dos me hago esta otra pregunta. ¿Aparece el hidrógeno? Sí, por lo tanto es un hidruro. Siguiente pregunta, ¿aparece un metal? Sí, el sodio es un metal porque está en el grupo 1. Recordad que los metales están en el grupo 1, de ahí al grupo 12. ¿Vale? Aparece un metal, sí, por lo tanto es un hidruro metálico. Otro ejemplito. H2S. Primera pregunta, ¿cuántos elementos se combinan? 2. La respuesta es 2, compuesto binario. ¿Aparece el oxígeno? No. Entonces sigo por aquí. ¿Es un compuesto binario del hidrógeno o una sal binaria? Para saber cuál de los dos. ¿Aparece el hidrógeno? Sí. Sigo por aquí. Es un hidruro. ¿Aparece un metal? No, porque el hidrógeno aparece con el azufre. Si la respuesta es no, es un hidruro no metálico. Ya el nombre concreto, pues hay que mirar, hay que repasar el vídeo de hidruros no metálicos. Otro ejemplo. ¿Cuántos elementos se combinan? 2. Por lo tanto, compuesto binario. Siguiente pregunta. ¿Aparece el oxígeno? No. Respuesta aquí. ¿Esto es un compuesto binario del hidrógeno o una sal binaria? ¿Aparece el hidrógeno? No. Este es símbolo de potasio, este del yodo. Como no, es una sal binaria. ¿Aparece un metal y un no metal? Sí, este del potasio es un metal, el yodo es un no metal. Entonces es una sal binaria neutra. Otro ejemplo. Primera pregunta. ¿Cuántos elementos se combinan? 2, carbono y cloro. 2, compuesto binario. ¿Aparece el oxígeno? No. Sigo por aquí. Por lo tanto, compuesto binario del hidrógeno o sal binaria. ¿Cuál de las dos? ¿Aparece el hidrógeno? No. Pues sigo por aquí. Es una sal binaria. ¿Aparece un metal y un no metal? No. Los dos son no metales, el carbono y el cloro. Por lo tanto, es una sal binaria volátil. Otro compuesto. ¿Cuántos elementos se combinan? 1, 2, 3. Si la respuesta es 3, es un compuesto ternario. Siguiente pregunta que nos hacemos. ¿Aparece el OH a la derecha? Sí. Sigo por aquí, entonces es un hidróxido. Otro ejemplo. ¿Cuántos elementos se combinan? Hidrógeno, azufre, oxígeno, 3. Cuando la respuesta es 3, compuesto ternario. Siguiente pregunta. ¿Aparece OH a la derecha? No. Lo que aparece a la derecha es O, el hidrógeno está separado. A otro lado, como la respuesta es no, hay estas tres opciones. Oxoácido, oxosal, sal de ácido hidrácido. ¿Cuál de las tres es? Nos hacemos esta otra pregunta. ¿Aparece el hidrógeno a la izquierda? Sí. Si aparece, entonces un oxoácido. Otro compuesto. ¿Cuántos elementos se combinan? 1, 2, 3. La respuesta es 3, compuesto ternario. ¿Aparece OH a la derecha? No. De hecho, ni aparece el hidrógeno. Cuando la respuesta es no, hay estas tres opciones. ¿Aparece el hidrógeno a la izquierda? No, no hay hidrógeno. Si la respuesta es no, puede ser oxosal o una sal de un ácido hidrácido. ¿Qué miro ahora? ¿Aparece oxígeno en la fórmula? Sí, aparece aquí. Si la respuesta es sí, es una oxosal. Otro ejemplo, NaHS. ¿Cuántos elementos se combinan? 1, 2, 3. Cuando la respuesta es 3, compuesto ternario. ¿Aparece OH a la derecha? No, claramente no. Entonces, estas tres opciones. ¿Aparece el hidrógeno a la izquierda? No. ¿Veis que no? Por lo tanto, oxosal o sal de ácido hidrácido. ¿Tiene oxígeno la fórmula? No. Por lo tanto, es una sal de un ácido hidrácido. Y un último ejemplo. ¿Cuántos elementos se combinan? 1, 2, 3, 4. Si la respuesta es 4, es un compuesto cuaternario. Y solamente hemos visto, pues,
oxosales ácidas, por lo tanto es una oxosal ácida. Ácida porque es una oxosal en la que alguno de los hidrógenos, uno de los átomos de hidrógeno, ha sido sustituida por un metal. En este caso, del oxoácido H2SO4, que es el ácido sulfúrico, uno de los átomos de hidrógeno ha sido sustituido por sodio. Bueno, pues con esto espero que ya os resulte muy fácil deducir el tipo de compuesto cuando yo os doy la fórmula. Luego ya otro problemilla que viene después es y cómo se llama en concreto, pero eso lo explico en otros vídeos. Espero haberos resultado de ayuda. Chao, chao.